Buenas noches. El juez del caso Dina concluye que Pablo Iglesias cometió hasta 3 delitos diferentes y pide al Tribunal Supremo que le investigue. Como el morado está aforado, el magistrado ha remitido una exposición razonada para que le impute, ya que él no puede hacerlo. Y así ha respondido Iglesias. Que a nadie se le olvide que la corrupción que ha hecho tanto daño en España tenía una base económica. Esa base era el desarrollo descontrolado del ladrillo y la industria de la construcción y el abuso de la contratación pública a la hora de generar élites empresariales. Ya lo ven, echa valores fuera mirando hacia el Partido Popular. Si finalmente Pablo Iglesias es imputado, deberá tanto él como Pedro Sánchez responder ante su propio código ético. No abriré los despachos ministeriales a delincuentes imputados. No aprobaré amnistías fiscales vergonzantes. Que hay hasta 14 denuncias contra Podemos en los últimos 6 años tratando de acusarnos de financiación ilegal. 14 en 6 años. Todas se han archivado. A partir de aquí, que investiguen, que miren debajo de las alfombras, que nos pidan los documentos que quieran, que nos hagan comparecer en sede judicial a los que consideren, que investiguen hasta el final. Y sospecho que al final ocurrirá lo mismo que ha ocurrido en las 14 ocasiones anteriores. Si finalmente resulta imputado, Pablo Iglesias debería abandonar su cargo inmediatamente en el gobierno. Continúa la guerra de Moncloa contra la Comunidad de Madrid. Ahora el tiro se centra en la batalla dialéctica por los datos. Mientras la autonomía habla de casi 600 casos por 100.000 habitantes, Salvador Illa insiste en que la incidencia es de 700 contagios. Afirma que el dato fue cargado por la región en el sistema de vigilancia epidemiológica. El dato en la Comunidad Autónoma de Madrid es el que dimos ayer nosotros, a fecha de ayer. El informe que hicimos público ayer con datos fechados en el día anterior, el lunes a las 12 de la noche, es de 710. Pedro Sánchez ha presentado hoy el plan de reconstrucción especialmente dirigido a la Unión Europea. Se ha anunciado que se va a concentrar la inversión en 3 años para crear más de 800.000 puestos de trabajo. En este periodo se van a invertir 72.000 millones de euros. Vamos a concentrarnos en proyectos que se podrán poner en marcha en los próximos 3 años, que se ejecuten en ese mismo periodo. Irene Montero anuncia la derogación de la ley del aborto de 2015 para que las menores puedan interrumpir el embarazo libremente. Las jóvenes de 16 y 17 años podrían abortar sin tener el consentimiento de padres o sus tutores. En Vox censuran estas intenciones. Porque lo escandaloso es que ustedes gasten más dinero en eliminar las vidas humanas que en ayudar a las mujeres embarazadas. Donald Trump desclasifica los documentos de la relación de Hillary Clinton con Rusia. Cuando el reloj corre para las elecciones, el presidente de Estados Unidos ha anunciado este martes que ha aprobado la desclasificación de documentos relacionados con la investigación federal sobre la interferencia de las elecciones por parte de Moscú. Último giro de guión del llamado caso Dina. El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha elevado al Tribunal Supremo una exposición razonada con los indicios delictivos cometidos por el vicepresidente del Gobierno. Pablo Iglesias, en el caso Dina, entiende que cometió hasta 3 delitos diferentes y no está totalmente convencido de que el dirigente morado no es totalmente inocente en el asunto del robo del teléfono de la que fuera asesora de su grupo. El juez le acusa de actuar con temerario desprecio hacia la verdad. Así lo desvela Voz Populi. El magistrado se refiere a la estrategia de vincular las publicaciones de ese contenido del móvil con una campaña de las llamadas cloacas policiales al servicio del Partido Popular. Y Pablo Iglesias no se ha pronunciado claramente sobre el asunto, pero sí ha tirado balones fuera, asegurando que la corrupción es la del Partido Popular con el ladrillo. Lo quiero decir muy claramente, hay que superar un modelo empresarial tradicional que apostó demasiado por el ladrillo y por la contratación pública para sostener el desarrollo de nuestro país. Que a nadie se le olvide que la corrupción que ha hecho tanto daño en España tenía una base económica. Esa base era el desarrollo descontrolado del ladrillo y la industria de la construcción y el abuso de la contratación pública a la hora de generar élites empresariales. En las filas moradas han reaccionado con sorpresa y con desconcierto a la petición del magistrado. A través de Twitter, Pablo Echenique ha cargado contra la justicia. Dice que no es normal que se salte a la Audiencia Nacional y a la Fiscalía. Asegura que contra Pablo Iglesias
todo vale. El discurso victimista ha inundado en el día de hoy la bancada morada. Yolanda Díaz se ha mostrado muy confiada en la inocencia del vicepresidente segundo del Gobierno. Después de caer en la incredulidad, los máximos dirigentes del grupo parlamentario han pasado a la acción, defendiendo a su líder y criticando la decisión del juez. Mi solidaridad absolutamente personal con el vicepresidente segundo, lo conozco bien, confío en su absoluta inocencia y desde luego el tiempo va a hablar y me parece que no hay ninguna causa para que esto ocurra. No hace muchos meses Pablo Iglesias también se mostraba con ese tono victimista, asegurando que esto acabaría como todo lo demás, archivado. Que hay hasta 14 denuncias contra Podemos en los últimos 6 años tratando de acusarnos de financiación ilegal. 14 en 6 años. Todas se han archivado. A partir de aquí, que investiguen, que miren debajo de las alfombras, que nos pidan los documentos que quieran, que nos hagan comparecer en sede judicial a los que consideren, que investiguen hasta el final. Y sospecho que al final ocurrirá lo mismo que ha ocurrido en las 14 ocasiones anteriores. Tras conocer la noticia, el Partido Popular ha pedido el cese inmediato de Pablo Iglesias. El propio Pablo Casado lo exigía a través de Twitter al entender que debe cumplir con la misma vara de medir que exigía en su moción de censura contra Mariano Rajoy. Otros dirigentes de la formación se han sumado a la exigencia del de Génova 13. Gravedad que exige que o bien el presidente del Gobierno cese al vicepresidente Pablo Iglesias o que él mismo dimita y se someta ya a la acción de la justicia. Hoy Pablo Iglesias estaría ya imputado si no fuera como consecuencia del aforamiento que le concede la Constitución. Ciudadanos no ha dado un paso al frente para exigir la dimisión de Pablo Iglesias. El partido de Inés Arrimadas se ha limitado a pedir que el dirigente morado dé las explicaciones oportunas en el Congreso y que Pedro Sánchez no le sirva de bombona de oxígeno. El señor Sánchez tiene la obligación moral de dejar de proteger a su socio de gobierno y de votar en favor de que se produzcan las comparecencias y las comisiones de investigación que podamos pedir los partidos políticos, con el único objeto de que los ciudadanos españoles conozcan la verdad de estos sucesos tan graves. Las filas populares buscan que se aplique el código ético que ellos mismos construyeron. Pero resulta curioso que en 2018 se haya modificado. Este que van a ver en sus pantallas corresponde al año 2016. En ese momento se marcaba como compromiso renunciar al cargo público en caso de ser imputado, procesado o condenado, incluyendo los delitos de corrupción o delitos económicos. Pero 2 años más tarde, Podemos modificó ese código ético. Desaparece la palabra de imputado y solo se pide que se abandone el cargo si se es procesado o condenado. Es decir, el partido modificó el código ético para blindar a sus diputados ante casos como el de Dina o la investigación al partido por una presunta malversación de fondos públicos y administración desleal tras la denuncia del exabogado José Manuel Calvente. Hablamos ya con el secretario de Justicia del Partido Popular y también consejero del ramo en la Comunidad de Madrid, con Enrique López. Señor López, muy buenas noches. Muy buenas noches. Han exigido el cese inmediato de Pablo Iglesias y mantienen una postura crítica contra el gobierno de Pedro Sánchez por su gestión sobre la pandemia o por la postura de Moncloa con el rey. ¿No son estos motivos más que suficientes para apoyar la moción de censura de Vox? Porque Mariano Rajoy salió de la Moncloa a través de una moción por mucho menos. Bueno, nosotros lo que pedimos hoy y hemos pedido es el cese, o sea, que se ha cesado el vicepresidente del Gobierno, pero no tanto por la suerte judicial que pueda correr, que eso lo va a decidir el Tribunal Supremo, nosotros respetamos la presunción de inocencia, sino porque de lo que describe el juez y que ya está acreditado, se desprende que Pablo Iglesias ha faltado a la verdad en sede judicial. Ha ocultado que conocía perfectamente dónde se encontraba la famosa tarjeta del teléfono de su asesora, qué es lo que ocurrió con ella, y además se mostraba víctima de una conspiración. Esto, hecho por cualquier ciudadano normal, pues al margen de las consecuencias penales puede pasar inadvertido. Pero cuando esto lo hace alguien con tanta relevancia como es el vicepresidente del Gobierno del Reino de España, creemos que tiene que dimitir, que ya merita lo suficiente para que dimita. Y eso es totalmente al margen de la famosa moción de censura que ha planteado Vox, que Vox tendrá que explicar y defender en el Congreso, y ya el Partido Popular, a través de sus representantes, el Congreso dará oportuna respuesta.
Dicen en Podemos, concretamente Pablo Echenique, que esto se produce cuando se está hablando de la renovación del Consejo General del Poder Judicial. ¿Qué opinión les merecen esta especie de ataques a la justicia? Bueno, yo creo que Podemos ya nos tiene muy acostumbrados, en boca de su vicepresidente y de otros líderes, cuando se ven concernidos por la justicia, arremeten contra la misma, cuestionan, deslegitiman a los jueces. Hemos visto cómo la portavoz en la Asamblea de la Comunidad de Madrid, precisamente, ha sido condenada por realizar un atentado, un acto grave contra un policía. Y precisamente al vicepresidente Pablo Iglesias y otros líderes arremeter contra los jueces que dictaron esa sentencia. Deslegitiman al Poder Judicial cuando las consecuencias del Poder Judicial, la máxima expresión del Estado de Derecho a través de sus resoluciones, no les gustan o les disgustan. Y esto lo que pone de manifiesto es una absoluta falta de respeto hacia el Poder Judicial, y hoy se añade una razón más para exigirle al presidente Pedro Sánchez que Podemos no esté presente en algo tan importante como es renovar los órganos constitucionales y concretamente el Consejo General del Poder Judicial, que nos libere de la presencia de Podemos. Nosotros no podemos exigirle que cambie el gobierno, es su responsabilidad, pero lo que sí podemos exigirle es que Podemos no esté presente en esas negociaciones, en ese cumplimiento de la norma para renovar los órganos constitucionales, porque se une a esa larga lista de acciones que ponen en cuestión la actuación de Podemos, no su legitimidad política, que nadie la duda, pero sí en cuanto a su legitimidad de ejercicio. Recordemos que Podemos y sus líderes piden la abdicación del rey. Dos ministros y el propio vicepresidente han ingerido y casi injuriado al rey, acusándole de no tener neutralidad política. Proponen cambios legislativos que puedan conllevar la independencia de una parte de España en Cataluña. Piden gobiernos de coalición con Bildu, un partido heredero de Batasuna. Hoy mismo, ante una actuación de la justicia en relación a actos de terrorismo de ETA, dicen, minusvalorando la situación de los terroristas, que detener etarras es cuestión del pasado, banalizando el terrorismo que ha costado la vida a más de 200 personas en España, que ha generado sufrimiento a toda una sociedad. Es inadmisible que alguien así pueda tener la más mínima incidencia en quién va a gobernar el Poder Judicial. Como bien está diciendo, en el Partido Popular se niegan a pactar esa renovación del Poder Judicial por la presencia de Podemos, pero no consideran que habría que despolitizar a la justicia, es decir, no se plantean que esos miembros sean elegidos directamente por los jueces y no por el ámbito político. Sí, nosotros como partido no renunciamos, esa es nuestra máxima aspiración. Lo que ocurre es que hasta ahora, hasta la existencia de este gobierno radical y radicalizado, conformado por un partido radical como es Podemos y un partido que poco a poco se está radicalizando como es el Partido Socialista, si bien la forma de elección no era la más adecuada, no era un problema de Estado, porque hasta esta elección los partidos que han participado lo hacían con una alta responsabilidad de Estado. Nosotros creemos que es fundamental fortalecer el Poder Judicial y la imagen de independencia. Por eso proponemos que nadie de este órgano pueda tener una trayectoria política previa y que tiene que estar absolutamente acreditada su independencia y su gran prestigio como jurista y como juez. Esto es lo que proponemos, y precisamente la presencia de Podemos lo que hace es al revés, va en la línea contraria, va en la línea de politizar más el órgano. Y desde luego, si el gobierno cumple la amenaza de llevar a cabo una reforma legislativa para disminuir el quórum del Congreso y del Senado para poder elegir a los miembros del Consejo General del Poder Judicial, bajándolo de 3/5 a una mayoría simple, que es claramente inconstitucional, porque es contraria a la doctrina del Tribunal Constitucional, va en la línea contraria de lo que pide Europa. Se colocaría al lado de Polonia, se colocaría casi a la altura de aquella Venezuela de Chávez, que lo primero que hizo cuando llegó al poder fue reformar el Poder Judicial para ganársela y poder llevar a juristas amigos. En fin, nos colocaría en una situación muy peligrosa donde estaría comprometido el propio Estado. Y desde luego el Partido Popular es un partido de gobierno, lo ha sido y esperemos que lo sea muy pronto, pero fundamentalmente es un partido de Estado. Y en estos momentos es el partido que realmente está defendiendo al Estado frente a un gobierno que no es un gobierno de Estado, que es un gobierno de dos partidos y que no tiene en cuenta los intereses generales de nuestros ciudadanos. Y ya por último, sobre la situación de Madrid, mientras no se pronuncie la justicia, han dicho que no habría sanciones. ¿Qué protocolo hay para este fin de semana? Porque mucha gente está pensando irse de puente porque no se está sancionando.
Bueno, vamos a ver. El hecho de que no se sancione no quiere decir que no haya que cumplir la norma. La norma hay que cumplirla. Lo que ocurre es que ante el incumplimiento no se imponen sanciones. Yo confío mucho más en la responsabilidad de las personas que en las sanciones. Esta es una norma que establece medidas que la Comunidad de Madrid no quería. Nosotros apostábamos por otras medidas, como era restringir el movimiento en las zonas con mayor incidencia del virus. El Gobierno nos ha impuesto estas medidas. Somos un Gobierno leal, somos un Gobierno que acata la ley y la Constitución y las estamos aplicando. Y lo que estamos esperando es a que el Tribunal Superior de Justicia se pronuncie al respecto y aplicaremos lo que haya que aplicar porque confiamos profundamente en los tribunales. Enrique López, muchísimas gracias por atendernos. Muy buenas noches. Muchas noches. Buenas noches a ustedes. La noticia de la petición del juez sobre la imputación de Iglesias ha saltado a la opinión pública mientras que él estaba participando en la presentación del llamado Plan de Recuperación y Transformación de la Economía Española que remitirá a Bruselas próximamente y que contiene su estrategia para afrontar la crisis del coronavirus y los retos de la próxima década. El plan va a impulsar 25.000 millones de euros en el próximo 2021. 72.000 millones de euros para el periodo 2021-2023. Queremos que genere un impacto adicional en nuestro Producto Interior Bruto de más de 2,5 puntos anuales y queremos crear más de 800.000 nuevos puestos de trabajo en los próximos 3 años. El Gobierno prepara una subida de impuestos a pesar de los fondos de la ayuda de la Unión Europea. En los próximos meses podríamos ver impuestos verdes al diésel o a las grandes tecnológicas. Nos van a subir los impuestos, eso es ya una realidad. Pero ¿cuáles son los que probablemente, aunque sin confirmación, se van a ver afectados? Según el Gobierno, es inevitable una subida del IRPF a las rentas más altas. El programa económico del Gobierno de coalición contempla una subida de 2 puntos del IRPF para rentas superiores a 130.000 euros anuales y de 4 puntos para los que superan los 300.000 euros. El IVA, el Gobierno ha descartado una subida de tipos y parece alejar la posibilidad de incrementar del 21% al 23% en general. De hecho, nos afectará a casi todo, a lo que más, al consumo. La equiparación de la fiscalidad del diésel y la gasolina es un viejo anhelo del PSOE. La subida apenas tendrá un impacto anual de 40 euros en el bolsillo de cada conductor. Las tasas, la Google para las grandes tecnológicas que operan en España y la Tobin que se aprobaban hoy en el Senado, pero hasta el próximo 1 de enero no entran en vigor. Estas subidas son las que con más probabilidad van a venir este año, pero cuando pase la crisis habrá más, es lo que ha sugerido la propia ministra de Hacienda. La guerra por los datos de Madrid sigue sumando capítulos. El ministro de Sanidad ha vuelto a sembrar la duda sobre la autenticidad de los datos positivos que viene ofreciendo hace días la Comunidad de Madrid. Llama la atención esa insistencia con el balance cuando desde Sanidad no comunican a la Unión Europea que haya transmisión comunitaria en la capital. Y ya reivindica que la única cifra válida es la que han dado ellos. El dato en la Comunidad Autónoma de Madrid es el que dimos ayer nosotros, a fecha de ayer. El informe que hicimos público ayer con datos fechados en el día anterior, el lunes a las 12 de la noche, es de 710 casos por 100.000 habitantes en Madrid. Son datos proporcionados por la Comunidad Autónoma, cargados al sistema de vigilancia epidémica. Esos son los datos. Las otras cifras que han dado pues probablemente tienen fechas de corte o parámetros distintos, pero el dato oficial y el dato correcto proporcionado por ellos es esto. Mientras ella habla de 700 casos por 100.000 habitantes, desde la comunidad se refieren a 598. Casi unas declaraciones en paralelo, Enrique Ruiz Escudero se refiere a una cifra de incidencias de contagios diferente. Lo que le puedo dar es el dato que elabora a diario la Dirección General de Salud Pública con sus técnicos, con toda la sección de epidemiología, y el dato son 598 casos de incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes a 14 días. Ese es el dato nuestro. Sé que ha salido la cifra del Ministerio, 710, que claro, le digo, realmente no sé de dónde sale esa cifra. Tenemos dos versiones diferentes de la situación sanitaria en la Comunidad de Madrid. La incidencia de positivos es uno de los requisitos que se ha tenido en cuenta para llevar a cabo medidas restrictivas y también el confinamiento que se inició desde el Gobierno regional para diferentes zonas. Unas actuaciones que por el momento han dado resultados positivos. El Gobierno se imponía a Madrid. Hay una orden que tiene que hacerse efectiva.
y los confinamientos selectivos se convertían en restricciones generales y ahora con datos. La evolución favorable de 45 de las 46 zonas básicas de salud. Escudero insiste en que el plan de la Comunidad de Madrid funciona. Lo cierto es que la situación en esas 45 zonas ha mejorado entre un 6 y un 62,1%. La incidencia acumulada desciende y lo hace la capital a nivel general. 12 zonas de las confinadas inicialmente siguen superando los 1.000 casos por cada 100.000, pero 36 han bajado de esa cifra. Entre el 14 y el 20 de septiembre se contabilizaron 28.969 positivos en Madrid. Una semana más tarde, 23.096. Y entre el 28 de septiembre y el 4 de octubre, 16.770. Hemos tenido un descenso total de un 42% en 15 días. 500 positivos por cada 100.000 habitantes era el umbral del gobierno para confinar un municipio. Ahora hay 2 ya en la comunidad que tienen una tasa menor. Alcalá de Henares y Móstoles se salvarían ahora de las restricciones. Estos datos demuestran una tendencia descendente de la incidencia del virus en nuestra región. Descienden los ingresos y ya hay 9 distritos con cifras inferiores a los 500 casos en incidencia acumulada. Con estos datos, Madrid lanza un mensaje claro al Gobierno. Hemos solicitado al ministro Salvador Illa que reconsidere la orden impuesta en la pasada semana y que Madrid pueda seguir desarrollando su plan. Al contrario de lo que defiende el consejero de Sanidad, el vicepresidente Ignacio Aguado ha vuelto a mostrarse crítico contra las actuaciones del Ejecutivo autonómico. Lo hace al asegurar que la situación es demasiado grave. Estamos en una incidencia acumulada altísima, vienen semanas y meses difíciles. En cualquier momento, en cualquier despiste, la incidencia puede seguir subiendo, subir todavía más, y no podemos trasladar a la opinión pública que las cosas van bien, porque no es cierto. Las cosas van mal. Cataluña permite a las discotecas y a los locales de ocio nocturno volver a abrir sus puertas. No habrá, eso sí, pistas de baile. Generalitat y patronales afectadas han pactado la reapertura del sector hasta las 3 de la madrugada y solo con labores de bar o actuaciones de música en directo. Así, a partir de ahora, estos locales podrán ofrecer consumo de bebidas y también programar actuaciones en directo. En Galicia, Orense ha amanecido hoy confinada tras imponer restricciones el pasado fin de semana y tener cifras similares a las de Madrid en algunas zonas. Se ha decidido permitir la movilidad solo para trabajar, estudiar o por salud. Entre las nuevas medidas adoptadas para contener la alta propagación se ha acordado prohibir las reuniones de personas no convivientes en los ayuntamientos de Barbadas, Berín y también Ovalco de Valdeorras. Aumenta el número de positivos en el Galileo Galilei, el Colegio Mayor de Valencia, donde residen decenas de estudiantes. Se han detectado al menos 61 positivos tras haberse celebrado una fiesta que no estaba autorizada. Mientras tanto, en el entorno de los residentes se han realizado pruebas PCR masivas y han dejado ya 168 contagios. Más asuntos del día. Irene Montero anuncia la derogación de la ley del aborto de 2015 para que las menores puedan interrumpir el embarazo libremente. Es decir, las jóvenes de 16 y 17 años ya no tendrán que solicitar el permiso de sus padres o tutores para poder abortar. Esta nueva ley incluirá el derecho a las formas más novedosas, dicen, de anticoncepción y promoción de la educación sexual y reproductiva. La intención de este Gobierno de comenzar con los trabajos de modificación de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, para la derogación de la reforma del año 2015, asegurando así que todas las mujeres tienen derecho a decidir sobre sus propios cuerpos y también asegurándonos de que hacemos todo lo posible por mejorar la salud sexual de toda la ciudadanía. El anuncio de la ministra de Igualdad ha tenido diferentes reacciones. Desde Vox critican que se despilfarre dinero en esto y más en estos momentos actuales. Dicen de nosotros que no respetamos la libertad de las personas y que atacamos a las mujeres, porque defendemos el derecho a la vida del más vulnerable y porque solicitamos medidas y alternativas al aborto para las mujeres, porque lo escandaloso es que ustedes gasten más dinero en eliminar las vidas humanas que en ayudar a las mujeres embarazadas.
Pedro Sánchez y Felipe VI, 3 actos con la presencia de ambos en menos de 7 días. Ayer coincidieron en el Instituto Cervantes, primera cita cara a cara tras la polémica con el Poder Judicial. Primera aparición juntos desde hace casi 2 meses y que va a anteceder la visita que harán a Barcelona el próximo viernes. Y ya la próxima semana los dos acuden a un acto con motivo de la fiesta nacional que en esta ocasión se va a adaptar a las circunstancias actuales en el Palacio Real. Pretende Moncloa exhibir unidad entre ambas instituciones después de haber vetado al rey en Cataluña. El viaje a Barcelona es el que acapara todas las miradas esta semana y Alberto Garzón, uno de los miembros del gobierno críticos, ha vuelto a pronunciarse en los mismos términos. El de Consumo dice no haberse sentido desautorizado en ningún momento por sus palabras. A nosotros no es una prioridad el cómo se elige la jefatura del Estado con toda la que está cayendo. Es una prioridad atender a lo que estamos hablando, atender a la gestión sanitaria, a la crisis económica, pero tenemos el deber, incluso diría constitucional, de defender la neutralidad de las instituciones. Nadie le ha dicho nada de nada. Si se refiere a que si me he sentido desautorizado, en ningún momento me he sentido desautorizado, en ningún momento. La bronca política se ha desatado hoy en el Parlamento Europeo a cuenta de las últimas decisiones de Josep Borrell en torno a Venezuela. El alto representante de la UE ha tenido que explicar hoy la misión enviada al país latinoamericano para lograr que la dictadura de Nicolás Maduro se retrasase en las elecciones del próximo 6 de diciembre. Que la única manera de salir del impasse en el que se encuentra Venezuela será a través del diálogo y la negociación política entre las fuerzas venezolanas. No habrá un único acontecimiento catártico que haga desaparecer las múltiples crisis que azotan al país. El Partido Popular le ha acusado de ser el ministro de Pedro Sánchez, que contenta a Podemos por el envío de la misión a Venezuela. Así se ha pronunciado Dolors Montserrat. O sea, esa misión clandestina nada pidió, solo suspender unas elecciones que al final Maduro no las ha suspendido, pero encima sin ningún tipo de condición puso Borrell exigiendo que se hicieran unas elecciones presidenciales, que este es el kit gordiano de la cuestión. Se necesitan en Venezuela unas elecciones presidenciales para acabar con el régimen totalitario. Siempre que hay un debate sobre Venezuela, el Parlamento Europeo se convierte en un hervidero de críticas. El diputado de Vox ha considerado ingenuo a Borrell por no entender que Nicolás Maduro solo quiere mantenerse en el poder a toda costa. Porque el régimen criminal de Maduro no se puede perpetuar, no podemos dejar que se perpetúe con unas elecciones que van a ser una farsa, porque no puede haber unas elecciones correctas con Maduro en el poder. Y sin embargo aquí se ha organizado por parte del Gobierno de España y por desgracia muchos sospechan que con ayuda del señor Borrell se ha organizado una farsa para buscar unas elecciones que perpetúen a Maduro. La lucha contra el narcotráfico no cesa. Esta actividad preocupa especialmente en el sur y también en Barcelona. En la capital catalana se ha puesto hoy en marcha un macrodispositivo contra la venta de heroína en el Raval. 1 millar de agentes desplegados que se han encargado de registrar puerta a puerta las casas sospechosas. Jornada en la que se han desarticulado diversos puntos de venta de droga y se han detenido a unas 51 personas. Las elecciones se acercan en Estados Unidos y al centro del debate en esta campaña electoral ha vuelto la supuesta interferencia de Moscú. Donald Trump ha dado luz verde a desclasificar los documentos referidos a esa intromisión de Rusia. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que ha aprobado la desclasificación de documentos relacionados con la investigación federal sobre la interferencia en las elecciones de 2016 por parte de Rusia y el uso de la exsecretaria de Estado Hillary Clinton de una cuenta de correo privada para enviar correos electrónicos del gobierno. Según ha escrito en su cuenta de Twitter, el presidente ha ordenado la desclasificación total de todos y cada uno de los documentos relativos al mayor crimen político de la historia americana, el engaño de Rusia. De la misma manera, el escándalo del correo electrónico de Hillary Clinton. No hay reacciones, ha añadido en el mensaje. La semana pasada, el exdirector de la Policía Federal de Estados Unidos declaró ante un comité en el Senado que la investigación sobre si personas cercanas a Trump conspiraron con Rusia para interferir en las elecciones generales de 2016 se llevó a cabo siguiendo las reglas, pero que había aspectos específicos de la investigación que se quedaron cortos, según ha informado la cadena de televisión CNN. Este comité, liderado por una senadora republicana,
puso en duda la investigación federal y acusó al exdirector de la Policía Federal y a sus agentes de actuar con sesgo político. Ante las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos, en las que Trump se juega su reelección, la investigación por la supuesta interferencia rusa en las elecciones de 2016 ha vuelto al centro del debate, después de que las agencias de inteligencia estadounidenses hayan manifestado que Rusia podría volver a interferir en los comicios de este año. Y hasta aquí las noticias por hoy. Gracias y muy buenas noches.